One week. Okay, vamos a empezar. Okay. Se acabó. Okay, I'm done with that. Gracias. Venting. Sí. Una situación que tengo que quejarme un poquito. Okay. Vamos a practicar esta noche y... Oh, perdón. No. Okay. Vamos a practicar y hablar y tener videos de viajar, sí, pero antes, vamos a ver, ¿dónde está mi...? Tengo fotos. Vamos a empezar con fotos de... fotos que me envió Juanita de Guelaguetza, ¿sí? Y son fotos muy interesantes, fotos de las danzas, ¿verdad? En los jardines botánicos de Phoenix, ¿sí? Los jardines botánicos del desierto en Phoenix. Claro, sí. A ver, sí. Otra vez. Pueden ver los disfraces, the costumes, sí, los vestidos y pantalones y todo del evento. A ver, eso no, momentito. A ver. Aquí. Yeah, they didn't all save to the same place. Technology, yes. Sí. Y, bueno, sí, y los disfraces de los hombres, costumes of the men as well. Y había mucha música, ¿verdad, Juanita? Sí. Sí, la banda de high school kids from California. Adolescentes de Los Ángeles. Sí. Oh, de verdad. Sí. Okay. Muchas personas de Los Ángeles. De Los Ángeles. Okay. Entonces, otra vez. Y, momentito. Okay. Tengo que organizar mejor mis fotos. Aquí. Esto me interesó muchísimo. Son, con frecuencia en español se usa el término cabezones, big heads. These are kind of a common thing even in Europe, so I'm not quite sure if this comes from the indigenous side of the culture or from the European thing, but people have these costumes. They're like the big head things, but a smaller person fits in there. Were these really tall? And I should have taken a picture with Federico in front of them. Yeah, because they were very tall. Okay. You can see the little square there where they were probably looking out. That would be their eye level. Aquí y aquí, sí, un cuadrado. Un cuadrado para ver, para la persona que está dentro, la persona que está dentro. Y hay otra. Sí, esta foto me gustó mucho. Qué buena foto. Los colores muy vivos, ¿no? Colores muy vivos. Entonces, fue todo un éxito. It was a real success. ¿Verdad? Yeah, I liked it. I would recommend to go. It was fun. They had some traditional food for sale. My only comment was the comment that I gave to you is I would have liked to hear more about what the dance moves, what the costumes mean traditionally. And the guy that was the MC, I think he did a good job. And my sense about him, it was sort of like
hey, here's the microphone, go entertain the people. And, you know, so. Sí, y esta última foto que es interesante porque tiene la cruz, Sí. sí, pero otras cosas aquí como estrellas, son piñatas, son estrellas, no sé exactamente, pero es interesante. ¿Y qué indica estas estrellas de flores? What do these stars with flowers mean? Sí, sería muy interesante saber un poquito más. Entonces, sí, querría comenzar con fotos y gracias, Juanita. Thank you for sharing those photos from the event, del evento. Sí, es muy interesante. Okay. Otro comentario? Any other comment on those of you who did go? Sí, no. Música, comida. I saw Karen there. I saw a real Bailo. person. For Okay. yes. So We were standing next to each other at the parade, so we got similar photos there. I have others, but we tried the food and it was good, but the food service was really slow. They weren't ready for prime time, and it was a local restaurant, but the guy bringing the cash register was really slow and the line just got longer and longer. Sí. Well, we were glad we got into line quickly. But yeah, it looked like it was, it was great. I wish I could have been there all day to see, all the dancing, but it was too much. Está bien. That's okay. Bueno, entonces, vamos a empezar con un video para la escucha, for our listening, ¿verdad? Vamos a empezar con un video y es un video de viaje, un video de un recorrido, a video about a tour. I think you're going to be able to understand most of it, but I am going to put on the closed captions. And please remember that the closed captions are always like AI generated. So they're not always 100%. Yeah, there might be some words wrong here and there, but they have a special name of a city, Ibagué en Colombia. Y este video se trata de un viaje a una ciudad en Colombia como turistas, ¿bien? Y entonces vamos a escuchar un poquito aquí. I am not going to do any long translating. There's a second one we may have time to do if we get to it, which will need some translating, but this should not. Bueno, a ver, y... Es una ciudad a 4 horas al sur de Bogotá. Esta ciudad. Estamos en Ibagué, es una ciudad 4 horas sur de Bogotá. Esta es la Plaza Manuel Murillo Toro, también conocida como la Plaza de las Palomas. Ya se imaginarán por qué. Ibagué es la capital del Tolima y hoy vamos a conocer algunos sitios importantes de esta ciudad. Vamos a cruzar la calle. Corre, 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 corre. Ahora estamos en la Plaza Simón Bolívar. Esta plaza funcionaba antes como sitio de mercado donde los campesinos venían a vender comida, las personas a comprar verduras, frutas y bueno, con el tiempo se transformó en esto. Ahora está hermosísimo, miren todos estos árboles, hay esculturas, hay juegos para niños, es un lugar muy bonito. ¿Cómo te parece el clima, Cody? Para mí me encantó. No es súper calor y no es súper frío. Sí, ahí está hermoso. Vean este árbol tan grandote. ¿Cuántos años creen que tiene este árbol? Vean esta escultura tan bonita, con el agua. Ahora está apagado, pero me imagino que cuando está prendido se ve mucho, mucho mejor. Esto se llama Los Hijos de Neptuno, según lo que vi en Wikipedia. Esta iglesia que ven al fondo es la Catedral de Ibagué. Me encanta la arquitectura, los colores, está hermosísima.
Y esta es la estatua o monumento dedicado a Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios, más conocido como Simón Bolívar. Bueno, y en todas las plazas de ciudades y pueblos, no sé si en toda América Latina, me imagino que sí, pero no estoy segura, tienen como el mismo diseño. Está la plaza principal con la catedral, están edificios de la alcaldía, edificios importantes, todo alrededor de la plaza principal. Creo que eso es de influencia española, el diseño del centro de la ciudad es así, pero bueno, no estoy segura. ¿Quién saben qué mata es esta? Cuéntame en los comentarios de abajo. Y ahora estamos en el Parque de la Música. Justo detrás de mí está el Conservatorio del Tolima. Vean este parque tan bonito. Tiene una fuente. Está un poquito bajita de agua, pero está muy lindo. Les voy a mostrar algunas esculturas que hay aquí en homenaje a los instrumentos y a los músicos. Ella está tocando la flauta. Ella está tocando el violín. Él está tocando la trompeta. Bueno, y tú cuéntame, ¿sabes tocar algún instrumento musical? Yo no sé tocar ninguno. Ibagué también se conoce como la capital musical de Colombia. ¿Por qué? Porque de este conservatorio han salido músicos muy importantes para el folclore colombiano. Y además porque cada año se celebra aquí el Festival Folclórico Colombiano, en junio más o menos. Vean esto, encontramos esta tienda con este nombre bien particular que es Vamos Pa' Allá. Pa' allá digamos que es incorrecto, pero se usa mucho. Esa P es la contracción de la palabra para. Y allá, pues es allá. Le falta la tilde, pero vean cómo se contrae la palabra y queda pa' allá en vez de para allá o hacia allá. Nos metimos a un café muy bonito aquí en el centro. Vamos a pedir algo de tomar. ¿Les dejo la carta o desean que se nos retire? Déjala, por favor. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, y llegamos al final de este video. ¿Cómo les pareció lo poquito que les mostramos de Ibagué? Ay, mira, loritos, they're parrots. ¿A ti qué fue lo que más te gustó? Para mí es el parque que tiene todos los árboles y cosas así. Me gusta mucho. El Simón Bolívar. Ah, Simón Bolívar, sí. Sí, estuvo muy bonito. Algo que me sorprendió de aquí fue el clima. Porque yo pensaba que el clima acá iba a ser caluroso, que iba a hacer mucho sol, pero resulta que no, el clima es templado. No es ni muy caluroso ni muy frío. Para mí es el clima perfecto. Me gusta mucho también. De todas maneras se ve mucha gente usando ropa muy ligera, pantalones cortos, blusas ligeras, así como esta. Bueno, entonces ahora sí nos despedimos con esta vista preciosa de las montañas y nos vemos en un próximo video. Ok, a ver, entonces, un recorrido, little tour, un recorrido breve, ¿sí? De una ciudad allá en Colombia. ¿Entendieron ustedes todo? Quizás 60%, 60%, 70%. Más o menos, sí. Más o menos, sí. Ok, vale. Entonces, y ese video es fácil de entender. Ellos hablan, pues hablan bastante despacio, they speak pretty slowly. Recomiendo, les recomiendo, I recommend to you, que escuchen otra vez durante esta semana, ¿sí? Con los subtítulos y sin subtítulos. Por ejemplo, dos veces, ¿verdad? Porque vale la pena entender la idea básica o
o sea, las ideas básicas, pero ustedes no tienen que entender cada palabra por palabra, no es necesario para entender las ideas básicas del video, ¿verdad? Ok. A ver, and I hope we get time after we do some travel practice to talk a little bit about how you can recognize words that change from one part of speech to another, because that helps you quite a lot with these videos, or it should help you quite a lot to be on the lookout for that kind of thing. A lot of times when we know one word, when we hear another form of it, like a verb changing into a noun or vice versa, or an adjective being made into an adverb, if you know that basic word, it's that is the, the fundamental part of it, you can often, it can help you interpret how that word is changed and how its meaning changes a little bit in the context, so that you basically can add a new word from words you already know. Okay. And also to be able to distinguish, because some people get confused. I'm going to give you an example. Por ejemplo, muchas veces la gente está confundida al oír la palabra cambio. Y cambio tiene muchas definiciones, ¿verdad? Cambio es una forma del verbo cambiar. Entonces, cambio puede ser cambio, I'm changing. Por ejemplo, cambio mis dólares por pesos. Por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, otro ejemplo. Estos zapatos no me quedan bien. Cambio estos zapatos por otro número. I'm going to exchange these shoes for a different size. Shoe size is often expressed as número. Okay. Tamaño. Hay muchas palabras para size. Tamaño es como, por ejemplo, el tamaño, size, el tamaño de estos audífonos para escuchar música, ¿sí? El tamaño de estos audífonos especiales es mucho más pequeño que el tamaño de estos audífonos. Tamaño, size. Pero, normalmente necesito en zapatos un número 8. Estados Unidos, sí, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces se usa la palabra número para size con zapatos, pero con esto, no, la palabra es tamaño, y tamaño, ¿sí? El tamaño de estos audífonos es un tamaño muy grande y el tamaño de estos audífonos es algo muy, muy, muy pequeño, ¿no? Ok. Otra palabra para size. Por ejemplo, si tienes un nieto, if you've got a grandkid, ¿sí? Si estás caminando con el nieto en el parque y el nieto se escapa, ¿sí? Se escapa, porque así es con los niños, ¿sí? Y cuando buscas al nieto, a veces puedes puedes acercarte a una persona en el parque y preguntarle, oye, ¿viste tú un niño de este tamaño, ¿sí? Con un gesto, ¿sí?
un niño de así, de este tamaño, like this size, ¿ok? Entonces, tamaño. Pero número para zapatos y talla, T-A-L-Y-N, sí, talla. Porque la talla de mi camiseta es mediano, ¿sí? M. Some people even just abbreviate those to S, small, ¿sí? M, medium, ¿sí? G como grande o extra grande o algo así, sí, existe. Pero talla para la ropa se expresa con la palabra talla. ¿Entienden? Ok. Pero, ok, so, cambio es I'm exchanging or I am changing. Cambio también es sustantivo. It's also a noun. Por ejemplo, el cambio climático es gran problema en nuestro mundo moderno. Climate change. Y también cambio como noun, sustantivo, y indica moneda, ¿sí? Cambio sería como change, ¿sí? Las monedas extra que no tienes que pagar, ¿sí? Si algo cuesta $15 y le das al empleado en la tienda, le das 20, ¿sí? El cambio es 5. Okay. But we'll talk a little bit about that and how words change with interpretations and how we can kind of figure out words from context. But, you need context for that little cambio. Just in isolation, not going to know Adam. But sometimes we can tell just from changes that the word makes that it's turning into a noun or it's turning into an adverb or it's turning into something. So we'll explore that a little bit later. Vamos a explorar un poquito más. Ok. Primero, vamos a practicar con vocabulario de viajar, ¿verdad? Ok. Y les envié, I sent you guys, les envié algunas fotos. ¿Qué podemos decir de estas fotos? Porque hay vocabulario especial para viajar. A veces hay distintas palabras entre un lugar y otro lugar. Fíjense. Did you notice the difference between saying airline attendant, flight attendant? Hay distintas palabras. There are different words for that. I will tell you a word that you're not going to hear, and I don't want you to use today. This is something I learned. Well, it's embarrassing to say, 45 years ago. The word they gave us was azafata for steward. ¿Recuerdas, Jenna? No, azafata. What's wrong with that? Sí, azafata, y se escribe así, momentito, les voy a mostrar cómo se escribe. Por ejemplo, si alguien quiere hablar de flight attendant, ahora no decimos ni en inglés muchísimo, stewardess. No es muy común, ¿verdad? Es más como flight attendant, porque hay hombres y hay mujeres también que trabajan en el avión, ¿no? Pero flight attendant, bueno, la palabra original para solamente las mujeres hace muchos años, a lot of years ago, la azafata. And nobody uses that word anymore. que realmente nadie usa
esa palabra, ¿sí? Es una palabra anticuada. Anticuada, old-fashioned. Fíjense, ¿cómo se llama? Flight attendant? Hay dos términos. La sobrecarga. Sí, cargo. Y creo que siempre sobrecargo, aun si es mujer. Creo que se dice la sobrecargo o el sobrecargo, ¿sí? Flight attendant, ¿ok? Y hay otro término también muy aceptable. Auxiliar. Exacto. Auxiliar de vuelo. Auxiliar de vuelo. Auxiliar indica como, por ejemplo, ayudar. ¿Sí? Auxiliar de vuelo indica una persona que les ayuda a los pasajeros en un avión. ¿Entienden? Sí. Bien, sí. Entonces, es común usar el término auxiliar de vuelo o simplemente auxiliar o sobrecargo. Son equivalentes y no pasa nada. Ok, bien. Y también hay muchas palabras para algo como purse. ¿Sí? Purse. Depende de la región. It depends on the region you're in. You may hear bolsa, cartera. Cartera or cartero, I always associate with wallet more specifically, but in some places they do like to use that cartera for a whole purse. Other places, it'll be more like a bolsa or bolso. It'll be one of those, which is more like the bag meaning. Bien. A ver, entonces, okay. Quiero que ustedes practiquen un poquito. I want you to practice a little bit with some of these sentences. See if you can build some sentences about what is going on or what happened. Entonces, depende. What you do with these can depend. Talk about what you see. You may choose to talk about what is really happening, presente. You may choose to talk about what's going to happen, que va a pasar, o que acaba de pasar. Let me put in a little helpful, not a cheat sheet, but kind of a guideline for some things that you can use before I send you out in the Zoom rooms. And I want you to just kind of shoot them in with these, maybe 5 minutes, maybe 3 minutes only for each one. So you may choose to use presente. You may choose to use ir plus a plus an infinitive. See, ir más a más infinitivo. So you may choose to talk about what is going to happen, what isn't happening now in the foto, but what will. O quizás acabar de infinitivo. Infinitivo, puedo deletrear. O quizás pretérito. Maybe you want to talk in the past, right? Maybe you want to talk in imperfecto, but imperfecto may not be as helpful right now because imperfecto would be description. Well, I guess it could be description. Sí, puede ser. Okay. Pretérito para eventos, imperfecto para descripción. Entonces, hay gran variedad de frases que pueden usar. Y lo que van a ver, what you're going to see will be this, ¿sí? Dos fotos, ¿sí? Con algo aquí. And this is kind of your cheat sheet, just kind of not really a cheat sheet, but something to hang on to. Or I might want to talk about what's going on now
and what kind of tense will I probably use, what's going to happen, what just happened. You might choose, if you're feeling really super advanced, some of that preterite and imperfect, because we've been working with that poco a poco. But I will send that into the rooms with you. Okay. Bien, bien, bien. Okay. Vale, momentito. Necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Ok, quizás 4. Momentito. Y momentito, momentito. Okay. Okay. Vale. You'll be in with 2, 3 people max. I just want you to riff a little on those pictures. And once you hit your join button, I'll be able to send those pictures so that you don't have to guess what was in that into those Zoom rooms. Then we'll come back and maybe compare some notes or see what you didn't, what were able to do, what you weren't able to do. Un poco de todo. Okay, un poquito de todo. ¿Dónde está mi share screen? Share screen, share to breakout rooms. Bien. Y bien. Okay. Vale. Y van a practicar. Quizás 3 minutos son suficientes. Sí, suficientes. Creo que sí.
Ok. Vamos a comparar algunas ideas aquí y vamos a ver. ¿Y dónde están los? Oh, todavía están hablando. Necesitan unos segundos más. Ok. Quizás no fue Marilyn, suficiente. Sí, sí, sí. en el video se dice el talón de equipaje, pero también puedo usar la tarjeta de embarque, ¿sí? Ah, sí, exacto. Vamos a hablar de eso. Sí. Los términos que son diferentes, pero son iguales. Sí. Sí. A veces, con frecuencia, realmente con frecuencia, hay más de un término para las cosas asociadas con viajar. Sometimes there are different terms associated with travel vocabulary. So we want to explore that a little bit. Un poquito. Por ejemplo, si hablamos y voy a, momentito, que tengo que añadir, I need to add, tengo que añadir otro término, momentito, se me olvidó de escribir todo. Tarjeta. Ok. Vamos a ver. And we're going to hide part of that cheat sheet so that we look at some actual vocabulary words that might differ a little bit here. Un poquito. Vamos a ver. Por ejemplo, hay dos términos comunes, los dos comunes, para check-in. Yeah. Word. ¿Sí? Hay dos términos aceptables. ¿Sí? Facturar. Facturar es un verbo, ¿sí? Y documentar el equipaje. Yo personalmente no uso el término documentar mi equipaje, pero es aceptable, ¿sí? Los dos quieren decir check-in luggage o check-in, ¿sí? En un hotel es interesante. En un aeropuerto creo que no, pero en un hotel se puede usar el término check-in, especially once you get closer to the United States and parts of Mexico. Check-in, ¿sí? La hora de check-in is sometimes used for checking in with a hotel. I believe not so much. You know, that's a real Spanglishism. It kind of sounds like it probably is, but just from our proximity of being close to the border. But I don't believe you're going to hear checking at a counter for where you're flying. Facturar, documentar, ¿sí? If all else fails, se puede usar dar el equipaje a los empleados. You know, if you forget facturar or documentar, you can always talk about dar el equipaje a los empleados, ¿sí? Para el vuelo. Okay, it's not as effective as facturar or documentar. Otro término que queremos hablar, otros dos términos son el pase de abordar, a boarding pass, o tarjeta de embarque. Tarjeta de embarque es muy común también para boarding pass, ¿sí? Los dos.
pase de abordar o tarjeta de embarque. ¿Quieren ustedes compartir una frase? Do any of you guys want to share a sentence you have, or was there something you had a hard time expressing that you have a question about? I do. I have a question. Bueno, Pat, dime, tell me. We're trying to say they're weighing the suitcase. So you use pesar. Pesar. Okay. Eso es, sí. Van a pesar en la maleta. Okay. Van a pesar la maleta, ¿sí? And does the worker there behind the counter was mostrador? Is the worker have a specific name? Mostrador. Mostrador es counter, nada más, sí, mostrador. O el empleado de las aerolíneas. Aerolíneas means airlines. Okay. And it's hard to pronounce. Es difícil de pronunciar. Aerolíneas is airlines. Entonces, si no es auxiliar, estas personas no son auxiliares. Creo que no. Pero sí son empleados de las aerolíneas. Okay. O de la aerolínea. Bien, ok. Bien, hay otra pregunta o ejemplo, o buen ejemplo que usaron. Any good example that you used? Sí, May I ask a question? Sí, dime. Is there a difference between equipaje and maleta? Can Sí, you sí. use the words Un poquito, a little? un poquito. Equipaje es la colección de Okay. todas las maletas. Okay. Como decimos luggage. Okay. Cuando decimos en inglés luggage, indica una maleta, dos maletas, tres maletas, una maleta y equipaje de mano, así. Ok, so equipaje es más como luggage, pero maleta, suitcase. Okay. Thank you. And the difference is the same as it is in English. Okay. Thank you. Ok, bien. Excelente. Ok, ¿hay otra pregunta o tienen ustedes otra observación? ¿Nada? ¿Nada? Oh, ¿cómo se dice a los papeles se ponen en las maletas? Oh, como etiqueta, a tag, a Luggage label. tag. Sí. What word do you use? Etiqueta. It sounds and looks like etiquette. Yeah. Be a tab, a label. You know, they slap that on, like on your handle, right? Mhm. Yes. Etiqueta. I don't know what we call it here, but I mean, No, ni yo tampoco, no. Es etiqueta con adhesivo, sí, que se pega en la maleta y tiene el destino, tiene el destino en la etiqueta, el destino del equipaje, el destino del vuelo. Eso es. Ok, bueno. it must have a label. It must have a name in that we use that we're just not thinking of. Pero no lo sé tampoco. I just call it a tag. A tag, yeah. Sí, a tag, sí. Diría, Luggage identification. Luggage label. sí, etiqueta Luggage de equipaje con el número, quizás con el nombre de la persona sí, que tiene la maleta o quizás con el número del vuelo o algo así, ¿sí? Pero voy a investigar un poquito más. Si hay una definición más específica, creo que no. Yo diría etiqueta, ¿sí? Ok, bueno. A ver, entonces sí, podemos hablar de
pesar el equipaje, podemos hablar de dar, de darle al empleado la información del vuelo. Podemos hablar de facturar las maletas o documentar el equipaje y así. Bueno, ¿qué tipo de información hay en el pase de abordar? ¿Qué tipo de información tiene el pase de abordar? Hay el número de asiento. El número del asiento, muy importante, sí. ¿Qué más? El destino. El destino. Las horas de embarque y Sí, por lo general, llegada sí. y El Sí. nombre de pasajero. Sí, sí, eso es, sí, bien, sí. El número del vuelo. Y sí, el horario, schedule, sí, el horario, sí, básicamente. Y hay códigos, and there are codes, ¿no? Hay códigos también en los pases de abordar, por lo general. Ok. Bueno, entonces, quiero que ustedes hablen un poquito más y no me importa si quieren usar presente, futuro, el pasado, pero quiero que ustedes hablen un poquito de la diferencia entre el equipaje. The difference in this kind of luggage, ¿sí? ¿Son suficientes 3 minutos? Is 3 minutes enough to talk about this? Because this is a little bit smaller picture, ¿sí? ¿Bien? Ok, otra vez. Vale, and I will send this off to your Zoom rooms. Ok. A ver. Tengo que usar mi reloj. 3 minutos, sí, son suficientes.
Vale, bueno, aquí vienen algunos de ustedes y... aquí vienen los otros. Los demás, aquí vienen los demás. Here comes everybody else. Here come the rest of you. Los demás. Los demás. The rest of you. Vale, bueno, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? No, nos faltan 3 personas. Momentito. We're missing 3. Oh, dear. Nos faltan 3. Aquí here they viene. are. Here they Sí. are. They were working so Sí. hard. Ay, sí, me imagino que sí. Ok. Vale, bueno, entonces, estas 2 fotos son menos complicadas, sí, son menos complicadas, pero ¿qué pueden decir de el equipaje aquí? ¿Son iguales? ¿Son exactamente iguales? No. ¿El equipaje? No. ¿Cómo son distintos? How are they different? A la izquierda, la maleta a la izquierda, la maleta a la derecha. La maleta a la izquierda es más grande. Es muy grande. Enorme. Otra maleta. Sí, es enorme. Sí. Es grandísima. Es grandísima, es enorme. Es casi gigante, ¿no? Bueno, me pregunto, me pregunto cuántos días esta persona va a viajar. ¿Cuántos días? Muchos días a la izquierda. A la izquierda, sí, me imagino que va a viajar por lo menos 3 o 4 semanas. Sí. O más. Sí. Quizás se muda a otra residencia. Sí. No sé. Quizás es estudiante de intercambio. Maybe he's an exchange student. Sí. No sé. Ok, es enorme. Bueno, entonces no podemos usar el término bolso. No, es una maleta. Bueno, y ¿cómo es la maleta a la derecha? A la derecha, a la derecha, the one on the right. Sí. Mano. Yeah. So Marilyn, can I get away with saying este hombre probablemente está esperando para su vuelo? Está esperando, he's waiting for his, su vuelo. This man is probably waiting for his flight. Can I say that? Probablemente sí que, ok, él sí está esperando su vuelo. Está esperando su vuelo. No usamos so I don't need the para. No se usa. We don't use that. There are some verbs in Spanish where a little extra idea is built into the verb itself, and this is one of them. Esperar indica wait for. Okay. Y no se usa la palabra para. Espera su vuelo. Está esperando su vuelo. He's waiting for his flight. The only thing we do add in, if you're waiting for a human being, we do need to add that little word a. Okay, por ejemplo, el hombre a la derecha está esperando a su compañero de viajar. He's waiting for his traveling companion. Okay? If you're waiting for a human being, you need that little word a. But if you're waiting for a flight,
if you're waiting for a bus, that's not a human being. So then we don't need the little word a. And we never need the word for. Okay? We never need the word for. Another similar verb that we don't need a for is buscar. Es buscar. See? Busco a Juan. I'm looking for Juan. Busco a Juan, pero sí. Busco un recuerdo bonito de esta ciudad. I'm looking for a cute souvenir from this city. ¿Sí? Pero es solamente busco. I'm looking for. Y for no se traduce. We don't translate, ¿sí? Bueno, ¿hay otras observaciones o otras preguntas o no? No. No. Okay. I have a question. Oh, How sí, would you dime. say like he's pulling with the handle on the wheels, the one on the left? How would you Okay. say Yeah. walk with- Jalar is to pull. You can just use tomar. You can just use llevar. Oh, okay. Llevar means to transport. Yeah, Okay. that you're moving something from one place to another. So there are different verbs you can use with that. Okay. Buena pregunta. Aquí vamos a hablar un poquito de esto aquí, and we already talked about a boarding pass. That last one we really won't wind up needing to use right away today. Recuerdan ustedes, you guys remember anything about how we talk about taking off and landing? You can't say take, tomar, for taking off, Sure. right? Despegar. Pegar. Despegar. Despegar, right. And it probably helps a little to know that pegar means to slap, or it can mean to stick together. So despegar, des is a negative. Despegar means you're not sticking to the ground anymore. Doing that. Yeah. That's how you, if you think, wow, despegar is just way too complicated, here's how you should think about it. Cuando cierro el sobre, when I close this envelope, sí, tengo que pegar, sí, el sobre antes de enviar mi cheque en el correo. Okay, so pegar is to stick something together. But any prefix like a this is a negative, like disappear, like that in English. So despegar means you're no longer sticking to the ground, okay? And coming into, so landing, oh, and there we do kind of see the word land or earth. Aterrizar. Sí, bien. Entonces voy a escribir, sí, despegar y aterrizar. Aterrizar. Okay. We're going to do one more little brief thing about this. Y hay tres fotos. We're going to skip our boarding pass because we already kind of talked about that. Quiero que ustedes practiquen un poquito más con esto. Vale, bueno. Y espero que ustedes puedan ver el botón que dice join. Y voy a enviar las fotos a los cuartos privados. I'm going to send those little pictures to the private rooms. Oh, momentito.
tengo que prender mi reloj aquí.
Oh, look, and now we're not the last group, so. Okay. Bien. Aquí viene. Here come a few more. ¿Y dónde están los demás? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pregunta? Sí, sí, dime. Okay. If we wanted to say the plane is landing, would we say el avión está landing, aterrizando? Would you use Aterrizando. está? So you, my thing is always, am I using estar or ser? And is it a for star something because going on right now. right now is a star. Okay, bien. Right now is estar. And right now, it has to be something, you know, that is happening pretty much as we are speaking. It has to be in what we would call real time. Yeah. Okay. So that is what we use. Está aterrizando. Está aterrizando. Eso es, sí. Ok, bueno, hay otra pregunta. I'm curious, is there an expression in Spanish, like we in English, when we get on a plane, we talk about being like sardines, being all crammed together. Do they have some expression that would mean we're really too crowded and this is Wow. No sé. Like being herded like cattle or something. Yeah, herded like sí, qué buena pregunta. Car. They call it a cattle car too. Right? Me imagino que es posible decir si me siento como una sardina en una lata. I think like sardine in a can. Puede ser. No sé exactamente. I don't know if they've got a similar, sometimes those things correspond, sometimes not. And, you know, el avión está muy lleno, is very full, doesn't really cut it, does it? No. That does not give you the, no hay mucho espacio aquí, no hay mucho espacio. No hay espacio. Ok, sí, eso es. Tengo que investigar un poquito más, pero me imagino que hay algo. Voy a buscar otra expresión para eso. I'm going to do a quick look for that. Okay. Bien. Bueno, hay otra pregunta de sí, estas fotos de los aviones y el auxiliar o no. No. No, nada. Fácil. Okay. I want us to be able to dip our toes into some present, some past, you know, do a little bit of that as we go along. I will have a little assignment kind of tagged on as a sort of an extension of this, some questions for you to bring to conversation about traveling in general, and maybe flying in particular. So I have a few conversation questions for you to use in smaller groups again next week. Okay. And some of those you can probably very well stick in presente. But I do want, si no hay otra pregunta, if there's no other question about those or that came out of that. I do want us to talk, casi se me olvidó, I almost forgot. I asked you to think about something that you used to do, but you don't do anymore, to try to kind of flex your muscles a little and, you know, use a little bit of past. So I do want to take some time for you to maybe share some of your ideas. And in order to do that, it will be helpful for you to know these kind of verbs and these kind of verb endings. Yeah. What you used to do is probably going to be this tense here. See? Imperfecto. Imperfecto. Something that you used to do, but you no longer do. You might need some pretérito. So I want to take a few minutes to see what kind of ideas you guys might share with that. Okay. My example was
with using an app instead of a paper for boarding pass, but I'm going to give you another example. Mi ejemplo original fue, siempre imprimía mi tarjeta, mi tarjeta de embarque. I always used to print my boarding pass. Pero hace 3 años, but 3 years ago, right? Hace 3 años would mean 3 years ago. It makes 3 years, ¿sí? Hace 3 años descargué una aplicación para mi pase de abordar. Y ahora sí prefiero usar mi celular sin usar papel, ¿ok? Otro ejemplo es hablar, por ejemplo, de esto, de otra vez de los auriculares. Something I used to do, but I don't do anymore. Cuando yo viajaba en el pasado, when I used to travel, cuando yo viajaba, por ejemplo, muchas veces, siempre no, pero muchas veces compraba los auriculares en el avión, ¿sí? Para escuchar música, para escuchar y ver las películas. Pero ahora no compro auriculares en el avión porque llevo los míos. I bring mine. Llevo los míos, ¿ok? Otra idea. Any other ideas that did any of you prepare any of that? Sí, Janet, dinos algo. Ok. Cuando era estudiante, usaba una máquina de escribir para hacer mi tarea. Sí. Y también tenía que usar papel de carbón para hacer copias. Para tener copias, hoy sí. Ahora usa una computadora y impresora que puede imprimir múltiples copias en colores diferentes. Oh, sí, es mucho mejor ahora, ¿no? Sí. Recuerdo, el papel de carbón. ¡Qué sucio! ¡Qué proceso más sucio! What a dirty process that was. Me gusta mucho tu ejemplo. Ok, bueno, hay otro ejemplo. Karen, ¿tienes algo? Antes de existen los teléfonos celulares, teníamos que preocuparnos por el costo de hacer llamadas de larga distancia. Necesitábamos comparar varios planes de llamadas para elegir lo menos costoso. Sí. Entonces, hacíamos llamadas después de una hora particular o en el fin de semana y intentábamos de hacer las llamadas muy cortas. Sí. Ahora, todavía tenemos que comparar planes por servicios celulares, pero no preocuparnos sobre la cantidad de llamadas o si son locales o de larga distancia. Por supuesto, los planes celulares todavía son caros. Sí, pues sí, todavía son, los planes generalmente sí nos cuestan. Pero recuerdo cuando yo era niña y tenía un tío que vivía en Ohio, en Cleveland, sí, mi tío de Cleveland. Y siempre mirábamos el reloj cuando hablábamos por teléfono, sí, porque sí, y mi mamá iba contando los minutos que hablábamos, sí, pero era así, it was like that. Sí. Era así, sí. El número de minutos, el número de llamadas telefónicas y ¡ay, qué complicado! Ok, buen ejemplo, me gusta muchísimo. ¿Hay otro ejemplo? Susan.
cuando nos mudamos a Arizona, yo decidí jugar el tenis. Tomaba lesiones de tenis y jugaba en una liga de tenis cada semana. En 2007 rompió mi codo y eso terminó el tenis. Es titanium. Y ya no. ¡Oh, de veras en el codo! Oh. Eres súper mujer. Sí. El codo de titanio. Un código de metal especial. Bien. Gracias. Muy bien. Hay otra historia. Hay algo más. Kathy, dinos. Cuando yo era niña, me disfrutaba nadando, swimming. Ahora tengo una piscina, pero nunca nado en ella. Tengo una piscina hace 2 años, pero nunca he estado en ella. Ahora es difícil para mí salir de una piscina. Yo nadé con los delfines en el océano en un viaje a Cancún hace 3 años. Sí, nadar con los delfines es una experiencia fascinante, ¿no? Sí. Asombroso, muy asombroso. Muy bien. Me gusta, gracias, sí. Ok, Pat, ¿tienes algo? Sí. Okay, now I'm pretty old, so you got to understand this. Yo igual, lo mismo. ¿No? Cuando era una niña, una vez mi madre llamó al médico porque yo estaba enferma con el fiebre y dolor de garganta. Sí, garganta. El médico vino a nuestra casa y me dio una vacuna. Una vacuna, una inyección. Sí. Creo que era penicilina. I don't know. Sí, era. Sí. Generalmente, los médicos ya no hacen visitas. No, hoy en día no vienen a la casa privada. No. I know, I was not happy that this doctor showed up and gave me a shot. Quizás, no sé, quizás si tienes un médico de tipo concierge, quizás, pero. Well, right. Special. Pero nosotros I no. must have had siblings that were sick because they didn't do any testing. So I must have had, I don't remember. All I remember is I was unhappy. Hace años, sí, los médicos venían, they used to come, los médicos venían a casa, se llamaba un house call, ¿no? En inglés se dice house call, y sí, los médicos venían cuando el niño, bueno, los papás también, sí, estaban tan enfermos que no podían salir de la casa. Exacto. Qué buen ejemplo. Sí, me gusta mucho. Ok. Gracias, Pat. Muchas gracias. Bueno, Juanita, ¿tienes algo? Hace muchos años, 20 o 30 años, cuando quería viajar, yo llamé a un agente de viajes en el teléfono. Con una tarjeta de crédito, yo compré un boleto de avión. El boleto llegó por el correo. Por el correo, sí, claro.
el boleto solamente era el papel. It was only on paper. Sí, la única forma de un boleto fue en papel. So era, is that the right? Because I kind of Era. talked myself in and out of very many different words to Descripción. say what. Sí, era de papel. It was made out of paper. It was on paper. Era de papel. Era un boleto de papel. Okay, yeah. Sí, ok. Ahora no hay tantos agentes de viaje. Ya no existen tantos, ¿verdad? Sí existe, sí hay agentes de viajes, obviamente, pero hay menos agentes de viajes que antes. Sí, y recuerdo, sí, el boleto siempre llegaba a casa por correo. Sí. Ahora no, nadie hace eso, ¿no? Bien, sí. Tienes razón, you are correct. Okay. Otra observación. Any other observations? Something you used to do, Marlene? En el pasado usaba un mapa de papel, pero no más. Ahora solo uso de Google Maps. La app es más fácil para usar la app. Pongo la dirección y después la app la busca. Bien, sí. Ahora usamos Maps con más y más frecuencia para llegar a algún lugar, sí, a mapas de papel. Todavía existen, pero los usamos menos, sí. Los usamos menos, creo, sí. When you want to say not anymore, you use no más, but remember, there's a special little thing that you can use. It's a 2-word combo to just say not anymore. Usaba, por ejemplo, usaba mapas de papel. I used to use paper maps, pero ya no. Oh, yeah, no. Ya no. Not anymore. Ok. Es la manera, una expresión muy común para decir not anymore. Ya no. Ok. Bien. Vale. Bueno. Gracias. Megan, ¿tienes algo? Did you have a hand up? Yeah, I can go. Bueno. Dinos algo. Tell us something. Okay. Antes, yo bebía refrescos todos los días. Mi tipo de refresco preferido era Mountain Dew. Tomaba una grande o 2 grandes todos los días. Wow. Pero cuando me mudé a la República Dominicana por un año, esto cambió. Este país no tenía este tipo de refresco. Entonces, yo traté a beber Coca-Cola, pero no me gustó mucho. Y pensé, quizás es mejor que no tener refrescos todos los días, pero todavía me faltaba energía porque no tenía cafeína. Bueno, pues, Megan, la cantidad de cafeína en Mountain Dew. Sí. Al máximo. Entonces, estaba muy cansada. Entonces, la gente allá me presentaron a café. Y tenía 25 años y nunca he bebido café. Con 25, wow. Sí, pero ahora, desde 2009, nunca he bebido un refresco, pero bebo café todas las mañanas. Bueno, me gusta mucho, sí. Bueno, sí, la cantidad de cafeína en Mountain Dew, wow, es algo bien, sí, pero entiendo, sí. Bueno, ¿tiene más cafeína Mountain Dew o
El café, no sé exactamente. Pero menos azúcar. Pues sí, claro, sí, mucho menos azúcar. Eso es, sí. Bueno, me gusta mucho. Gracias. Hay otro ejemplo. Otro ejemplo. Lisa, dinos algo. And you have to take yourself off mute. Aquí. Okay. Cuando era más joven, me encantaba nadar en la piscina, pero me operaron del cuello hace 10 años y ahora esa actividad es muy dolorosa. Es muy dolorosa, sí, porque el cuello, sí, aquí, y alcanzar con los brazos, sí, todo eso, sí, es difícil. Entiendo. Lo siento. Ok. Bien. ¿Alguien más? Anybody else? ¿Alguien más? ¿Sí? ¿No? No, I'm going to have some prompts for you to prep for next week, which I will send out in tomorrow's email. Some prompts pretty specifically about travel. And again, some of them you may want to use present, you may want to use past, pues depende, kind of depends, okay? Quiero que ustedes sean flexibles. I want you to be flexible with that if there are people who are not comfortable with past, let them talk in the present. But, anyway, things that will help you with that. We'll be, looking at that little cheat sheet again. And I would like you to try a little bit of past if it is appropriate for some of the travel prompts that you will get. I am also going to send out a video for you to watch too. Well, díganme, tell me, did I send, I cannot remember because I had to use this actually for a different group. Did I send you guys the video on changing parts of speech, like cambiar to cambio? There was a whole video on that, or no, it was a different class. Okay. There were actually two classes. And I thought, oh no, I didn't know, but make a note. I'm going to send you two. One is going to be an informational video, and it's going to be a not a grammar, but vocabulary driven video to help you again discern words. And the object of this is to help you discern when you might know a kernel of a word that will help you to guess a word that's based on that word, but it's a different part of speech, like cambio to cambiar, like trabajo from trabajar, so how we change verbs to nouns, and we'll talk about that a little next week. So one will be informational but vocabulary oriented. Another one will be una historia. This will be an easy listening exercise, but a fun one. And this will have the object of this de runas vikinga. ¿Sabías que usas una runa vikinga? Did you know that you use a Viking rune? Okay. She's going to mix present and past. So and again, this will be nice. This is that nice series where they put the Spanish up on top and the English on the bottom. Feel free when you use that video to hit the pause button when you need to, if it goes a little fast. Yeah. And she goes at a pretty slow pace. She does have a very Buenos Aires accent. So you're going to hear a little bit of zh going on when you're not used to it, but it is a very cute story. And again, I want you to notice how we do a lot of flip-flopping between present and past. So your prompts may do a little bit of that where you flip-flop between using present and past. I want you to dip your toe in that a little bit, but with some guidelines that you'll get from me. And then we're going to talk a lot about these words that change. And sometimes when we can figure out what a word is from context, even if we may not have seen it before. Make sense? See? See.
and how some of those change. There are not going to be in that informational vocab video strict rules like you always do this. You know, when a word goes from using it as a verb to using it as a noun, it'll always do this. Sadly, that isn't going to happen. But some of those you'll be shaking your head as you watch and say, oh, I know that. Oh, I know that. And there'll be some that will be new terms that you may not know. But we'll see how that gets a little funky and changes up a little bit and how that can help you expand when you listen to videos to understand a little bit better. I did have one other travel video, but I hesitate to send it because it is a little fast. And I think I'm going to play it next week with narration while we play the video because of the speed. But you will catch parts of it, I guarantee, next week. Okay? ¿Está bien? Está bien. Todo bien, todo bien. Okay. The Luisito, I know a lot of you go, oh, Luisito, he talks so fast, and he does. But he had an absolutely great video on, well, he always has a video on travel, but he had a great video that talked about, it was a little bit of this theme of things that are new that like you see in some airports now that you never used to see. Ever. Yeah. So we'll watch that one, I think, together so that I can do some narration real time to fill in some of the blank spaces because it does go a little fast. Okay, vale? Okay. Excelente. Excelente. Que tengan buen fin de semana. Espero que las hormigas no regresen. I hope they don't come back. Buena suerte. Adiós. Necesito mucha suerte. Eso es. Bueno, sí.